Para desarrollar esta sesión me apoyé del libro de texto de proyectos escolares, aunque el marco curricular sugería la implementación de un proyecto escolar por cuestiones de organización y tiempo, se tuvo que reducir al nivel áulico. En el libro se mostraba un espacio desordenado y en la siguiente página el mismo espacio pero ordenado. Generé un diálogo colaborativo sobre el proceso que debió llevar, ordenar y limpiar dicho espacio. En esta actividad no logré involucrar a Isaí, quien sale constantemente de clases cuando no se siente interesado en las actividades. Desde una perspectiva reflexiva, creo que debí considerar su estilo de aprendizaje mayormente visual y kinestésico, aunque no sé qué manera pude incorporar estrategias de estos estilos de aprendizaje con la problemática. La mayoría de los niños podían asociar la problemática de un espacio escolar sucio y desordenado como un foco de infección, aunque casi todos proponían las mismas acciones para mantener su espacio limpio, barrer y trapear diario, ignorando el acomodo de objetos, desempolve, limpiado de vidrios, por ejemplo. Momento 2. Recolectamos. Posteriormente, consideré pertinente socializar la pregunta de qué áreas de la escuela deben limpiarse y ordenarse regularmente. Como no obtuve interés o iniciativa por proponer una respuesta, entonces les pedí que pasaran al pintarrón para plasmar su respuesta. Algunos de ellos les daba por revisar las respuestas de sus compañeros y querían escribir lo mismo, y se los prohibí. Algunos se desanimaban y querían regresar a su lugar, así que les di la opción de que les preguntara a sus compañeros su opinión. En mi criterio, esta práctica docente me resultó fructífera. También noté que los niños se sentían entusiasmados cada que una actividad implicaba pasar al pintarrón y plasmar sus opiniones, aunque siempre me preguntaban si estaba bien lo que escribían. Esto me refuerza la idea de que la participación activa siempre estará por encima de cualquier enfoque o enseñanza tradicionalista. En esta sesión les planteé a los niños la creación de una entrevista a distintos agentes de la escuela para conocer los hábitos de limpieza y mantenimiento de la escuela. Decidí organizar el grupo en 3, aunque al principio les costó formular al menos 3 preguntas y decidir a quién entrevistarían, ya que formulaban preguntas muy parecidas o cerradas y algunas veces fuera de tema. Cuando les proporcioné algunas preguntas base que podían hacer, fluyeron más sus ideas. Cuando terminaron de formular sus entrevistas, los comisioné a que fueran a aplicarlas. Hubo un grupo de niños que no logró complementar la primera fase, así que les permití hacerlo mientras monitoreaba a los demás. Los niños trataron de entrevistar al personal de intendencia, pero en ese momento no se encontraba, así que acudieron con el director y con el personal de cocina. Posteriormente me dijeron que les gustaría obtener la opinión de los otros maestros sobre la limpieza y mantenimiento de la escuela. Los niños incluso hacían entrevistas abiertas, les preguntaban cómo limpiaban la estufa, los maestros sobre su organización para el aseo escolar, preguntas por el estilo que plantearon a sus entrevistados. La actividad transcurrió en el tiempo que tenía planeado, aunque algunos niños insistían en hacer preguntas de otra índole. Siempre había niños que les recordaban que no se podía. Creo que implementar esta actividad dentro de la secuencia fue viable, factible y efectivo, porque realmente se logró el trabajo colaborativo y al regresar los niños ya contaban con una perspectiva más ampliada sobre el mantenimiento y orden del espacio escolar. Momento 3. Formulamos el problema. En una clase les hice preguntas acerca de las notas informativas para valorar qué concepciones tenían acerca de ellas. Noté que sus concepciones se limitaban mucho a esa información que aparece en internet sobre accidentes o asesinatos, así que les pedí que seleccionaran noticias para intercambiarlas en clase. Muchos niños no trajeron noticias que les resultaran interesantes o significativas, así que me tomé el tiempo para poder preguntarles sobre sus intereses, música, pasatiempo, juguetes, etc. De esta manera seleccioné e imprimí noticias para repetir el proceso de intercambio de noticias. Por ejemplo, a Isaí le entregué una noticia sobre la galaxia porque me dijo la maestra titular que ese era un tema que le interesaba. Finalmente, les pedí de tarea a los niños una noticia pegada y contestar las preguntas: ¿qué pasó?, ¿cómo pasó?, ¿dónde pasó?, ¿quiénes participaron?, ¿cuándo pasó? Aunque la mayoría de los niños trajo la tarea, decidí no realizar ningún tipo de evaluación formativa. Con tal de optimizar tiempo, solo me limité a marcar la tarea con un revisado. También proyecté una presentación sobre las notas informativas, la cual me pareció mayormente infructuosa, porque aunque planeé una clase interactiva, en donde además de explicar las características y estructura de las notas informativas, los alumnos identificaron los elementos de la nota informativa: titular, bajada, entrada y cierre. Constantemente tenía que reprender a los alumnos para que pusieran atención. Aún así, al menos de la mitad con trabajo pudo encerrar y nombrar estos elementos. Las notas informativas trataban sobre actividades que habíamos llevado a cabo, el ensayo de la coreografía, lo cual fue un intento de mi parte como docente en formación de establecer interdisciplinaridad entre campos formativos.
Posteriormente le pedí a los niños que respondieran a las preguntas de qué pasó, dónde pasó, cuándo pasó, cómo pasó, quiénes participaron y de esta manera se llevaban a cabo preguntas de tarea en las cuales solo marqué como revisado. Llevaba un crucigrama como instrumento de evaluación del campo del lenguaje, no obstante decidí no utilizarlo porque me desanimé con el resultado del trabajo de ese campo. Para finalizar con el trabajo del campo del lenguaje les pedí a los niños que crearan una nota informativa sobre un hecho que les pareciera trascendente en la escuela, para lo cual podían ir a otros salones o salir al patio a observar qué pasaba. Les di 30 minutos para que complementaran la tarea, para la cual escribí una instrucción.